¿Cómo están, queridos? Qué bueno estar otra vez juntos para meditar en su palabra, para buscar la presencia de Dios, para orar, para acercarnos una vez más a lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a nuestro corazón. Así que te invito, antes de que comencemos a compartir el devocional, el tiempo, la meditación de hoy, la palabra de hoy, podamos orar y preparar nuestro corazón para que esté sensible para su palabra. Acompáñame allí donde estás. Señor Jesús, te pido ahora tu presencia con nosotros. Te pido ahora que el Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón, sensibilice nuestros oídos espirituales para recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Espíritu Santo, ahora revélanos tu verdad. Te pedimos que nos reveles a Cristo, que nos reveles las verdades de Dios. Haz que mi corazón pueda entender las maravillas y la gloria del Señor Jesucristo. Señor, te pedimos ahora que tú acompañes a cada uno. Estés allí en las casas con los hermanos, aquellos que nos están mirando de cerca, aquellos que nos están mirando de muy lejos. Esté tu Espíritu Santo ahora allí, acompañándolos, para que ellos puedan sentir la presencia de Dios con ellos mientras estamos este tiempo leyendo la palabra y orando juntos en este tiempo. Amén y amén. Dios te bendiga. Bueno, queridos, estamos aquí en esta noche para hacer justamente eso. Disfrutar de la presencia de Dios juntos, leer la palabra, orar, conocer más de Dios. Te invito a que abras la Biblia allí en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y vamos a leer este pasaje que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y dice allí: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos mirar un poquito el contexto de lo que había sucedido anteriormente a este pasaje. Todo este capítulo, el capítulo 7, es muy interesante, porque relata en un capítulo básicamente lo que venía sucediendo después de la muerte de Josué, durante todo el proceso que la Biblia llama los jueces, y la primera parte de esa etapa, que es la vida del profeta Samuel. Y en esta etapa particular, el pueblo de Israel había pasado muchas circunstancias muy malas. Había caído el pueblo en desgracia moral, había caído en desgracias económicas, desgracias de derrotas militares. El pueblo estaba empobrecido, el pueblo estaba herido, ya que los filisteos, una nación vecina, los tenía básicamente bajo sus pies. Estaban en una situación muy precaria, muy mala. Y en un momento ellos, como todos estos libros que mencionamos anteriormente, reconocieron una vez más que la causa de todo este mal, de todas estas situaciones negativas en su vida, era porque se habían alejado de Dios. ¿Y en qué sentido se habían alejado de Dios? Se habían alejado por el pecado, por la desobediencia. Israel había desobedecido, se había apartado de Dios. El pecado, dice la Escritura, que nos separa de Dios. Y cuando, como hijos de Dios, decimos tener comunión con Dios y su Espíritu, pero caminamos en el pecado, no es posible, dice, servir a dos señores. O se sirve a uno o se sirve al otro. Eso lo dijo Jesús. Entonces, de la misma manera, el pueblo de Israel estaba tratando de caminar con Dios, pero al mismo tiempo adorando falsos dioses, practicando situaciones inmorales, practicando un montón de asuntos que otros pueblos hacían, que eran malos, eran sanguinarios, ladrones, corruptos, diferentes situaciones que llevaba a que el pueblo de Dios le diera la espalda, que en vez de escuchar la palabra, en vez de guiarse en su vida por los estatutos y leyes que Dios les había dejado para su bien, el pueblo se rebelaba una y otra vez, a tal punto que llegaron a esta desgracia. Y Dios es fiel. Dios les había advertido que antes de que entraran a la tierra prometida, que si ellos caminaban con Él, iban a ser bendecidos. Pero si le daban la espalda, la situación de darle la espalda a Dios es que serían derrotados, que conocerían
solamente desgracia, conocerían solamente aquellas situaciones que tuvieran que ver con las maldiciones, con las consecuencias de sus rebeliones y sus desobediencias. Serían derrota tras derrota. Y ellos estaban tan mal, su situación física, su situación como nación estaba tan hundida y su situación espiritual tan arruinada que hubo un despertar. Y ellos vinieron a Samuel, vinieron al profeta, al hombre de Dios que Dios había levantado para este momento, y él llamó al pueblo a arrepentirse. Él llamó al pueblo a buscar a Dios otra vez, a quitar los ídolos en medio de ellos. Así es como comienza este capítulo. Pero nosotros comenzamos leyendo prácticamente al final de él, porque es interesante este lugar en donde ellos van a tener una victoria tan grande, donde ellos van a experimentar el perdón, la restauración, la liberación de sus enemigos. Ese lugar, Ebenezer, significa piedra de auxilio, o hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que también es reflejo de que si queremos las bendiciones de Dios, si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, si queremos caminar con Dios, hay que alejar los Baales, hay que alejar a Asterot, a los ídolos. Todo eso debe ser derribado, como se declara en el versículo 4. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Asterot y sirvieron solo a Jehová. Para caminar con Dios hay que tener un solo corazón. Dios les había dicho claramente en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús reiteró, muchos siglos después, reiteró la importancia de servir y amar a Dios de todo corazón. Así, de la misma manera, el pueblo de Dios, al no amar a Dios de todo corazón y a compartir a Dios con otros ídolos, con otras ideas, con otras filosofías, al rendir su corazón a la inmundicia, a la maldad, al rendir su corazón a las sugerencias del ambiente en donde ellos estaban, en las naciones paganas que los rodeaban, se estaban alejando, se estaban cortando de Dios. Aunque de nombre decían ser de Dios, la realidad del fruto era que no lo eran. Entonces ellos, a consecuencia de eso, estaban viviendo toda esta situación negativa. Pero ellos escuchan la voz de Samuel. Él les dice que quiten esos dioses, que limpien su corazón, que se preparen. Y esto es muy importante porque justamente hoy es una noche de oración. Preparamos nuestro corazón. ¿Para qué? Para buscarle. En esa preparación, cuando estamos orando delante de su presencia, podemos adorarle, podemos alabarle, podemos entrar en convicción, podemos entrar en un momento en donde Dios ilumine nuestro corazón y nos muestre cosas que tengan que ser quitadas, limpiadas, cosas que tengamos que arrepentirnos. Y en este caso particular, el pueblo estaba reunido allí. En el versículo 5 y 6 dice: reunida todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, dice el versículo 6, y sacaron agua y lo derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Vino gran convicción, vino una conciencia que estaba apagada hasta este momento, a raíz de apartarse, a raíz de quitar los ídolos, a raíz de disponer su corazón para buscarle. Y el fruto de esto fue el arrepentimiento. Dice que ellos ayunaron y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Vino convicción, vino la verdad, la luz de lo que realmente estaba mal en sus corazones. No eran los filisteos, no era el mundo alrededor de ellos, era que ellos en su corazón se habían apartado de Dios. Y esa conciencia, esa convicción dio lugar al arrepentimiento, dio lugar a una nueva sensibilidad. El arrepentimiento da fruto a una nueva sensibilidad. El arrepentimiento permite que Dios nos limpie a través de su preciosa sangre, la sangre de nuestro Cordero Celestial, el Señor Jesucristo, para que podamos caminar con Dios y tener comunión con Él. Entonces, de esa manera podemos andar juntos. Pero el pueblo de Dios no estaba poniendo a hacer esto. No estaba ni siquiera orando, no estaba buscando, no estaban experimentando la palabra viva en su corazón. Por lo tanto,
era necesario, era importantísimo que fueran llamados a reconciliarse con Dios, a volver a Dios. Y nos relata que en medio de este momento de confesión, en este proceso donde los corazones están siendo guiados por el profeta de Dios a limpiar, a arrepentirse, a reconocer lo que estaba mal, los enemigos del pueblo de Dios allí en el versículo 7 comienzan a levantarse, comienzan a enojarse, comienzan a revoltearse, a decir, ¿qué es esto que sucede? Y es muy interesante que estos enemigos, los filisteos, que eran acérrimos contrincantes, constantemente atacaban al pueblo de Israel, constantemente buscaban la guerra, buscaban tomar territorios, buscaban mantener al pueblo de Israel prisionero bajo sus pies. Y en particular ellos eran adoradores del dios Dagón, el dios que era mitad pez, mitad hombre, un dios que representa, o una de las muchas formas de representación de Satanás. Entonces estas personas, este grupo, esta nación, en particular se levantaron contra el pueblo de Israel, se levantaron contra el pueblo de Dios, justo en el momento en que el pueblo de Dios había comenzado a arrepentirse, que se había vuelto a Dios, que comenzó a clamar a Dios, a buscar a Dios. Justo en ese momento se levantó con ira y enojo. Y así, de la misma manera que el antiguo pueblo de Israel tenía ese enemigo mortal que se había levantado contra ellos en esa ocasión, nosotros también tenemos un enemigo mortal que ruge como el león buscando a quien devorar, y en particular busca levantarse contra aquellos que se humillan en la presencia de Dios, aquellos que oran, aquellos que buscan a Dios de todo corazón, aquellos que aman su palabra, aquellos que dejan que Dios guíe sus pasos a través de la guía del Espíritu Santo y a través de la guía de su palabra viva. Así que no nos sorprenda a nosotros si en esta noche mismo nosotros queremos orar, haya mucha oposición, pero sabemos que el fruto será una gran victoria, será un gran momento de liberación, de sanidad, de restauración, de limpieza y también de transformación. Pero este pueblo se había levantado contra Israel para poder o tratar de destruirlos en el momento de que ellos buscaban a Dios. Así, de la misma manera, el enemigo se levanta contra nosotros porque no caminamos como camina el mundo, no pensamos como piensa el mundo, sino dejamos que Dios nos guíe y amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Y de esa manera no nos rendimos al espíritu de engaño que está operando en este momento en el mundo. Por eso Él se levanta en furia contra todo lo bueno y especial, especialmente aquellos que están orando y arrepintiéndose y que están cambiando sus corazones al humillarse en la presencia de Dios. Dios está haciendo esa obra en ellos. Por supuesto que no le importa a los religiosos, por supuesto no le importa a los hipócritas, a los que guardan las apariencias, no le interesa lo más mínimo a Satanás, el enemigo de nuestras almas. No le importa tales vidas porque tales vidas no son sinceras ni verdaderas, ni la obra es real en sus corazones. Pero sí le molesta cuando tú y yo realmente buscamos a Dios. Sí le molesta cuando nos humillamos de corazón en la presencia de Dios y clamamos a Él. Oh, cómo le molesta cuando nos acercamos así a Dios, reconociendo que estábamos mal, que Él nos limpie, que Él nos purifique, que Él quite de nosotros los ídolos o todo aquello que estaba ocupando el lugar que Dios tenía que ocupar en nuestro corazón. Pero ellos, viendo esta situación, el pueblo de Israel, en el versículo 8 en adelante, vemos cómo Samuel se levantó y comenzó a interceder. Allí, en ese lugar, comenzó a interceder. En el versículo 8 dijeron entonces los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová. Realmente es tan precioso que este hombre de Dios pudiera ser usado en ese lugar para justamente ser nuestro representante. Así como el profeta Samuel era representante de Dios delante del pueblo,
y les estaba guiando en el arrepentimiento. Así tenemos tenemos el símbolo claro de que Jesucristo es nuestro intercesor. Es el que se ha puesto en ese lugar como atalaya, como aquel que se ha inclinado delante del Padre Celestial, declarando: Padre, ten misericordia. Padre, escúchalos. Padre, sánalos. Padre, límpialos. Esta es la oración que Él hace delante del trono de Dios. Esto es la oración que Él hace delante del Padre a favor de nuestra vida. Qué maravilloso es nuestro Jesús. Es más grande que el profeta Samuel, pues Él murió en la cruz y fue sacrificado para protegernos, para limpiarnos, para sanarnos y también reprender al enemigo. Ya que si usted habrá mirado un poquito antes, ellos entregaron, y el profeta Samuel puso un cordero entero. Generalmente en el Antiguo Testamento se trozaba, pero un cordero entero fue inmolado en el fuego. Así, de la misma manera, Jesús fue inmolado enteramente por nosotros para limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias. Allí en Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Allí sobre el monte Calvario, no sobre Mizpa y Sen, pero simbólicamente allí sobre el monte Calvario, el Señor se ha levantado para limpiarnos, para sanarnos, para transformarnos. Y también Sen significa diente. Mizpa, ya dijimos, significa atalaya, y Sen significa diente. En ese lugar no solamente el Señor nos limpia allí en el Calvario, no solamente Él nos transforma y renueva nuestra conciencia, sino también muerde. Eso es lo que significa Sen, diente, morder al enemigo, destruye al enemigo, destruye sus armas, destruye sus capacidades para hacernos daño, pues Él nos limpia y nos hace nuevos para que podamos servir a Dios. Amén. Así que Jesucristo allí en lo alto, puesto como atalaya, orando y a la vez intercediendo por nosotros, hirió al enemigo, destruyó a aquel que quería destruir nuestra vida. Gloria a Dios, amén. Jesús entonces es nuestro perfecto intercesor. Allí en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bueno es entonces, como hizo Samuel y el pueblo de Israel, tomar las piedras de esa memoria y ponerlo delante de nosotros y decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová, o hasta aquí me ha ayudado Dios. Qué bueno es recordar que mi Salvador no solo me limpia y me salva y me sana y restaura mi vida, sino que en ese lugar también ha destruido el poder y la fuerza de mi enemigo mortal, de los filisteos que buscan destruir mi vida. Allí en Salmo 103, versículo 1 en adelante dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Por eso estamos mirando hoy esta referencia. Por eso estamos mirando hoy esta escritura basada en Salmo, en primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Porque es recordar que allí, en ese lugar, en Ebenezer, nos ha ayudado Dios, nos ha ayudado Cristo, nos ha protegido, nos ha levantado, nos ha guardado. Y hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes sobre esto. Hay 3 cosas que quiero destacar en el versículo 12, después de haber mirado el contexto anterior. Primero, reconocer que Él nos ha ayudado en el pasado. Tú puedes recordar de todas las cosas que Dios hizo en tu vida. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, si eres cristiano, si eres una persona que ha recibido a Jesucristo en tu corazón y lo amas y reconoces que es tu Señor y Salvador y que te ha limpiado de todo pecado, tienes mucho seguramente para mirar atrás y darle gracias.
Tienes mucho para señalar hacia atrás y ver la mano de Dios, ver cómo los años han pasado, las dificultades han sucedido, los enemigos se han levantado, las circunstancias han pasado en tu vida, quizá algunas de ellas muy difíciles, algunas quizá en pobreza, en riqueza, en salud o en enfermedad, pero nos ayudó, nos ha ayudado. Él ha estado con nosotros, hasta aquí nos ayudó. Ayer nos ayudó. Ayer Él estuvo conmigo cuando más lo necesité. Por eso tenemos que recordar lo que dice en Salmos 40, versículo 1 en adelante. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te acuerdas de algún pozo cenagoso? ¿Te acuerdas quizá de ese pozo que tú estabas hasta que Cristo llegó a tu vida? Cuán fiel ha sido Dios. Siempre te ayudó. Siempre ha puesto su mano sobre ti. Nunca te ha dejado. Si tú realmente crees en Dios, si tú realmente tienes una experiencia real con el Señor Jesucristo, tú sabes que esto es cierto. Él es fiel, siempre te ayudó. En ese pasado de esa vida, sea unos días que has creído o muchos años que caminas con el Señor, tu pasado está marcado de hechos, de momentos, de circunstancias en donde Él te ha ayudado, donde Él te ayudó, donde Él te libró, donde Él puso su mano, donde Él te salvó, donde Él dijo hasta aquí, donde Él te rescató del pozo cenagoso. Pero también es muy importante el presente, el hoy. No solamente me ha ayudado en el pasado, me ha ayudado hoy, ahora, en este momento. Cuando Dios nos habla, y en particular su palabra, es muy cierta a nuestro corazón, es muy cercana a nuestro corazón, porque no solamente leemos de hechos como en este, que son del pasado, pero que se aplican a nuestro presente hoy, por el poder del Espíritu Santo. No son historias del pasado, sino son hechos y verdades y realidades que nos transforman hoy. Hasta aquí nos ayudó hoy el Señor. Hasta aquí te ha traído, quizá con batallas, quizá con luchas, quizá con circunstancias, quizá no sean las mejores, pero Dios no te ha abandonado, ni Dios ha terminado su obra en tu vida. Y si tú estás hoy con Él aquí, hoy es el día que te ayudó el Señor. Hoy es el día que te ayuda y que está contigo. Amén. Él nos ayuda en el hoy, como en aquella oración tan preciosa que Jesús hizo, enseñándole un modelo de oración a los discípulos, una forma de orar. Danos, Señor, el pan de cada día. Señor, dame lo que tú tienes hoy para mí. No lo de ayer, no lo de mañana, sino que me bendigas hoy, en este momento. Dame tu protección, dame tu cobertura, dame tu gracia, dame tu presencia. Provee, Señor, en lo natural, en lo material, pero ante todo esa declaración de confianza sobre Él. En lo moral, que no solamente estemos rodeados de aquellas personas que nos quieren o de los gratos afectos, sino que estemos rodeados de su palabra hoy, que estemos rodeados de la gracia de Dios hoy, que me guarde y que me proteja contra todo mal. Una de las palabras que declara la oración que Jesús enseñó no solamente es darnos el pan de cada día, sino guárdanos o líbranos de tentación. Guárdanos de tentación. Dios es poderoso para librarnos, Dios es poderoso para guardarnos, Dios es poderoso hoy para cuidar mi espíritu y mi corazón, aunque se levanten los filisteos contra mí. Nos dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 en adelante: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, al despertar,
Es un nuevo día, es un nuevo presente y es un nuevo momento para experimentar las misericordias de Dios, las gracias de Dios. Así que si estás escuchando esta palabra, ya dale gracias hoy por este día, por este tiempo, por lo que has vivido hasta acá. Porque Dios tiene misericordias, Dios tiene gracia, Dios tiene cosas para mostrarte aún mayores. Y cada día en el presente es donde Él lo está ejecutando. Amén. También en lo espiritual y sobre todo en lo espiritual, Dios nos declara que hoy su palabra es tan poderosa como el pasado. Recién lo mencionábamos. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo dice en Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, versículo 8. Léelo de vuelta conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que su palabra tiene la efectividad, el poder que siempre tuvo. Nunca ha perdido el poder. Nunca dejó de perder poder Dios. Siempre se ha mantenido en ese poder. Siempre ha tenido poder y será siempre eterno, siempre poderoso para librar a aquellos que se acercan a Él. Poderoso para salvar, poderoso para sanar, para perdonar, para restaurar. Siempre en el hoy. Esa palabra es viva hoy. Esa palabra no es solamente en el pasado, pero es en el hoy que está actuando. Así como Samuel levantó ese recordatorio, esa roca en donde declaraba: hasta aquí nos ayudó el Señor. Estamos declarando hoy en este día: Dios está conmigo, Dios está trabajando conmigo, Dios está obrando en mi corazón. Y yo lo buscaré con más intensidad, como vamos a hacer nada más en unos momentos, orar y clamar y buscar su presencia y reconocer que Él ha sido bueno con nosotros. Pero eso nos deja la última etapa tan importante a reconocer en nuestra vida, la etapa del mañana. El mañana es muy importante. El saber que si en el pasado estuvo y hizo sus obras y me guardó y me transformó y me limpió y hubo un cambio en mi vida, y en este día hoy Él sigue trabajando y sigue obrando y sigue transformándome, mañana yo sé que a pesar que se levante toda la nación de los filisteos contra mí, Dios me guardará. Porque eso es lo que sucedió. Si tú has leído este capítulo, verás que Dios liberó poderosamente al pueblo de Israel. Los filisteos se habían levantado contra ese pueblo que estaba orando y clamando, y Dios mandó rayos desde los cielos y esparció a todos sus enemigos y fueron derrotados. Y no tuvo que levantarse físicamente en guerra al pueblo de Israel, sino fueron derrotados por Dios mismo a través de ese gran portento, a través de ese gran milagro. Y Dios hizo que todo el pueblo entrara en gran victoria. Entraron en gran victoria. Porque Dios no es solo Dios del pasado. Dios no es solamente del momento que vivimos, sino es el Dios que hará y seguirá haciendo, porque Dios no cambia. Aunque el hombre cambie, dice, aunque el hombre es inestable, aunque el hombre dice una cosa hoy y hace otra cosa mañana, Dios no cambia. Él es fiel. Él no es como los hombres. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Amén. Pero el mañana, al declarar lo que Él dice hasta aquí, nos está declarando que también es el futuro. También nos está indicando que todavía no se llegó al fin. Todavía falta un trecho a caminar. Todavía en tu vida falta un trecho a caminar. Todavía en nuestras vidas hay procesos que tenemos que vivir, experiencias que tenemos que enfrentarnos. Quizá algunas de ellas sean alegrías y grandes victorias, otras quizás sean tentaciones, otras sean triunfos, otros sean oraciones gloriosas, otros sean quizá el desafío de enfermedades, de achaques, de peligros de muerte. Pero aún hasta allí, hasta aquí, nos seguirá ayudando. Aún hacia ese futuro en adelante nos seguirá ayudando. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. A pesar de lo que venga, lo que suceda, si mi corazón permanece
cerca de Él, si yo reconozco en mi vida que Él ha hecho esta obra, si yo voy a la cruz, como dijimos, representa a esa mispa, a esa escena, a ese lugar de reconocimiento de que hasta aquí nos ayudó el Señor. Si en esa cruz fui ayudado, si en esa cruz fui liberado, si en esa cruz donde Él entregó su cuerpo, donde Él derramó su sangre para limpiarme de mis pecados, para transformarme, y Él sigue haciendo esa obra en mí, y venga lo que venga contra mí, Él me guardará, Él me cubrirá, Él me rodeará en ese lugar de memoria, en ese lugar de recuerdo, en ese lugar donde en el día de hoy me puedo parar otra vez, y en ese lugar donde en el día de mañana volveré a pararme. Podré estar seguro y confiado, porque el Señor es mi futuro y mi esperanza. Así que recuerda que llega ese gran momento, llega ese gran día en donde despertaremos, como dice la Escritura, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con Él y seremos como Él, juntos a Él, en ese lugar de gloria, de vida, de transformación, transformados finalmente, hecho la obra completa finalmente, porque Él lo hizo todo, porque nos ama y nos ayudó y nos llevó hasta aquí, y nos ayudará siempre, jamás, nunca nos dejará. ¿No le dijo a los discípulos antes de regresar al Padre: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo? Él está con nosotros, si nosotros permanecemos en ese lugar con Él. Si reconocemos: hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí me ayudó Jesús, hasta aquí me ayudó el Señor. Y reconocemos en el pasado, en el presente y aún en el futuro, Él está allí. Él va a ser fiel para completar esa obra. Él va a ser fiel para reprender todo aquello que viene contra nosotros. Él va a ser fiel para levantar a sus hijos, para darnos las fuerzas para vencer, para traer sanidad en nuestra vida, para traer limpieza a nuestro corazón, para traer restauración en aquello que parece imposible de restaurar. El pueblo de Israel estaba muy perdido, pero un instante el Espíritu Santo habló a sus corazones a través de ese hombre de Dios, ese profeta, y ese pueblo entero fue tornado. Y quiero decirte que aún el Espíritu Santo nos está hablando en este día, nos está hablando a nosotros, al pueblo de Dios. Es su dulce voz que está llamando. Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, más grande que el profeta Samuel, que está declarando: yo he hecho el sacrificio, yo he pagado el precio, yo estoy sobre este lugar, Ebenezer, donde yo te ayudaré, donde yo te libraré, donde yo te sanaré. Permanece en este lugar. Abre tu corazón en oración en esta noche. Clama a Él, búscalo a Él, vuélvete a Él. Si quizá necesitas arrepentirte, arrepiéntete. Si necesitas en esta noche limpieza, está la sangre provista en ese lugar. Ven a Él, no tengas miedo, no tengas temor de los filisteos, no tengas temor de los enemigos que se levantan, porque ellos siempre se van a levantar contra lo verdadero, contra aquello que es genuino, contra aquello que es de Dios. Pero tenemos uno que está allá en este lugar, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido levantado para reprender al enemigo y darnos una gran victoria, y darnos una gran liberación, una gran sanidad. Que podamos decir en esta noche: hasta aquí me ha ayudado Dios, hasta aquí me ha llevado, y yo estoy creyendo que hasta mañana y los años que vengan hacia adelante y todo el tiempo que me toque a mí vivir, el Señor pondrá su mano sobre mí, porque estoy en el lugar perfecto a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, a los pies de nuestro amado Señor, que ha hecho todo y nos ha dado todo para que allí podamos saber y conocer la fidelidad de sus promesas, la fidelidad, la constancia de su persona, y conocerle más y más. Quiero compartir con ustedes una última escritura. Allí en Filipenses 1:6 declara: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Así lo creemos, así lo confesamos, y así en esta noche queremos orar, acercándonos una vez más a ese lugar en donde Dios nos ha ayudado. Querido, no sé de ti, pero cada vez que vengo a la cruz, cada vez que vengo a ese lugar donde está Jesús,
donde Él venció, donde Él derramó su sangre, donde Él se levantó. Ya no está sobre el madero, pues ahora Él ha resucitado y ha vencido. Pero allí en ese lugar Él está victorioso, sentado sobre el trono. Allí yo me puedo acercar porque hay gracia y misericordia. Allí me puedo acercar porque la sangre preciosa me limpia. Allí me puedo acercar y Él puede hacer la obra que tenga que hacer en mí en esta noche. Él puede hacer el milagro que tenga que hacer en mí en esta noche, la restauración que tenga que hacer en mí en esta noche. Pero puedo hacerlo confiadamente, a pesar de que son muchos mis enemigos, mi alma, mis propios pensamientos que buscan desviarme de escuchar la voz de Dios, el mundo que me rodea, los enemigos espirituales, los demonios, las huestes de oscuridad, Satanás mismo. Pero Él me ha llamado a ese lugar en donde Él ha puesto una memoria. Hasta aquí me ha ayudado. Y en esta noche tú puedes confiar que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nos ha ayudado el Señor. Amén, amén, aleluya. Vamos a orar y preparar nuestro corazón para declarar la fidelidad de Dios. Una vez más nos acercamos a la cruz de Jesús, al monte en donde Él fue levantado sobre todo, para declarar que allí podemos ser limpios, sanados, transformados, que podemos reconocer la bondad de Dios, ser librados de nuestros enemigos, pero sobre todo acercarnos más y más a Él, una sensibilidad mayor a Él. Por eso estamos orando en esta noche y buscando su presencia. Por eso te invito a que mientras canto esta canción, mientras cantamos de la bondad de Dios, tú abras tu corazón y reconozcas todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Reconozca lo que está haciendo aún en ti y tengas fe y creas en esa misericordia, esa fidelidad de Dios para seguir obrando en tu vida el día de mañana hasta que la obra sea terminada. Amén, amén. Dios ha sido bueno. Oramos a ti. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Oh, bueno es Dios. Sí, oh Dios, ha sido bueno. Hoy es bueno. Dios ha sido bueno. Tú eres fiel, Señor Dios. Ha sido bueno. Oh, bueno es Dios. Su amor me alcanzó. Aleluya. Su amor me alcanzó, Jesús. Mi vida entregaré, mi voz levantaré. Bueno es Dios, no me cansaré de reconocer. No me cansaré de alabarle, de adorarle, de darle todo a Él. Te alabo, Jesús. Yo quiero serle fiel. Bueno es Dios. Declaramos, sí, oh Dios, ha sido bueno. Reconocemos en todos nuestros caminos, tú has sido fiel, Señor. Tú has puesto tu mano sobre mi vida en todo tiempo.
en mi pasado, cuántas veces me has salvado. Cuántas veces, Señor, me has limpiado. Cuántas veces has rescatado mi alma del pozo cenagoso. Por eso, Señor, no puedo más que agradecerte, porque vas transformando mi vida hoy, porque vas transformando mi camino día a día. Empezó hace un tiempo, pero hoy tú sigues obrando y seguirás obrando. Tú librarás aún mi vida en este día del pozo cenagoso, de todos mis enemigos. Aún, Señor, tú limpiarás. Aún, Señor, tú salvarás. Una vez más vengo a ti. Límpiame, Señor. Vengo a ti una vez más para que tu preciosa sangre lave mi corazón. Trae nueva sensibilidad a mi vida. Aquellos que estuvieron lejos, acércate al Señor. Acércate a este lugar, que Él te escuchará. No temas abrir tu voz, pues Él te rescatará una vez más, como siempre lo ha hecho, porque Él es fiel, porque esa es su naturaleza. Y Él librará nuestras almas hoy de nuestros enemigos. Él nos rescatará una vez más de todo aquello que busca destruirnos. Él nos rescatará con su precioso amor. Él nos salvará porque somos su pueblo. Y en este lugar nos consagramos. Y en este lugar nos rendimos a ti, Jesús. Y en este lugar venimos una vez más a reconocer que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta hoy me has ayudado, Señor. Y aún creo que el mañana la obra que ha de venir será más grande, será más preciosa, más gloriosa aún, hasta que tú termines la obra completa en mi vida. Llévame, Señor, más y más. Guíame más y más en ese camino. Y, Señor, en tu fidelidad, en tu bondad, guárdame, recuérdame. Este lugar ha sido marcado. Este es el lugar de la ayuda. Este es el lugar donde tú me has librado. Por eso cantaré, por eso diré, Dios es bueno. Por eso no me cansaré de declarar, de adorar, de alabarle a Él, de abrir mi corazón y confianza y declarar que Dios es bueno. Aleluya, sí, oh Dios, has sido bueno. Oh Dios, dilo, has sido bueno. Dilo con todo tu corazón, Dios, has sido bueno. Bueno es Dios. Dilo una vez más. Bueno es Dios. Dilo a Él, pues eres fiel. Oh, bueno es Dios. Amén y amén. Qué bueno es tener ese testimonio del Señor con nosotros, de esa obra de Dios con nosotros. Qué bueno es que hasta aquí nos ha ayudado. Y espero que allí donde estás sientas esa presencia. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y mañana me espera un día glorioso de ver su mano obrando, de ver su mano trabajando en mi vida, en mis hermanos, mi familia, el cuerpo de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Te esperamos entonces ver prontamente el domingo. Hasta la próxima reunión. Entonces, Dios los guarde. Y recuerda, Dios está con nosotros.
Amén.